Muy buenas, soy el profesor Orlando. Estoy saludándoles desde el corazón de América del Sur, desde Asunción, Paraguay. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos en esta Expo Comercial Internacional de Multicer 2025. Y me gustaría que conversemos sobre la necesidad de una buena administración en el marco de estrategias de comercialización y las relaciones monetario-mercantiles y sobre todo hacer foco en la estrategia de creación de valor y sobre todo la función marketing o la función de comercialización en organizaciones competitivas. Voy a usar en todo momento el término organizaciones, no voy a hablar de empresas, ni de cooperativas, ni de pymes, ni de unipersonales, vamos a hablar de organizaciones. Eh, este esquema y esta propuesta que quiero compartir con ustedes se basa ya en alguna experiencia, años de experiencia en el ámbito educativo, en el ámbito cooperativo, en el ámbito de organizaciones, tanto del sector industrial como del sector de la producción primaria, como también del sector de los servicios, en el ámbito de las organizaciones públicas, tanto en mi país, de donde estamos compartiendo este espacio, como de otros lugares de América y del mundo que el Eterno ha permitido que pueda visitar y también aportar desde la experiencia. Si quieren comunicarse conmigo, ahí está mi correo electrónico y otros datos. Y y pensar en este aspecto de la estrategia como elemento de creación de valor, hay que pensar siempre desde un contexto que es dinámico, que es complejo, que es de alta incertidumbre, y considerar a la estrategia del negocio como una hoja de ruta, que no solo orienta la toma de decisiones hacia objetivos sostenibles, sino que permite también articular de manera coherente el vínculo relacional, que es el aspecto central del marketing actual con los stakeholders. Quiere decir que vamos a tener una mirada amplia, no solamente en términos de clientes, mercados, sino en términos de stakeholders, aquellos actores, aquellos grupos y personas de interés con quien la organización se relaciona, quien la organización quiere construir vínculos para crear valor, un valor compartido. Y esta perspectiva reconoce que el impacto no se limita solo a los resultados financieros, sino que se construye a través de relaciones éticas, colaborativas, experienciales, adaptativas, que fortalecen sobre todo la legitimidad, la resiliencia y el propósito colectivo de la organización, con otras organizaciones y con referentes de la comunidad en el cual se basa cuando estamos hablando en términos de la dinámica de la gestión. Y partimos de una pregunta que parece muy sencilla. Las organizaciones tienen que ser más rápidas, tienen que ser más pequeñas, tienen que ser diferentes o tienen que ser ágiles. Estamos hablando de diferentes tendencias de la administración en términos de lo que nosotros entendemos como este aspecto de la construcción del valor a partir de la estrategia. Y el objetivo, sobre todo, es establecer distintas formas de desarrollar las actividades de tal manera que sean difíciles de imitar, que es el concepto clásico de la competitividad. Y en ese concepto clásico de la competitividad es donde se establecen estos aspectos que las organizaciones tienen que ser cada vez más pequeñas, eh, cada vez mejores. El concepto de la mejora continua y de las buenas prácticas viene de esta parte. Y por supuesto que tienen que ser diferentes en términos de la estrategia. Pero este concepto de competitividad, estamos hablando de la década del 90, la década del 2000, se ha ido ajustando y modificando en el tiempo y hoy desde el concepto de la agilidad, de lo agile, entendemos que la competitividad tiene como objetivo establecer formas innovadoras de desarrollar las actividades. Cuando dice con agilidad no quiere decir más rápido, quiere decir con el concepto agile, que está centrado en las personas, que está centrado en el propósito de la organización, que busca mejorar los tiempos, que busca trabajar con mejores prácticas y sobre todo con el foco en la estrategia. ¿Y a qué viene el aspecto más importante?
para que sean difíciles de alcanzar. Hoy, desde el punto de vista de la tecnología, la imitación es cuestión de milésimas de segundos. Una vez que uno pone o coloca algo en las redes o propone una nueva forma de generar un negocio, la tecnología permite una imitación muy rápida. Por eso dice aquí, para que sean difíciles de alcanzar. El concepto central de la innovación en términos de agilidad tiene que ver justamente con las personas. Y a partir de ahí me gustaría recordarles qué es una organización. Por eso les decía, no vamos a hablar ni de empresas ni de entes públicos, vamos a hablar básicamente de organizaciones en sentido general, en las cuales es un conjunto de personas que trabajan juntas, eso dice la definición, de manera formal. Ahí hay una enorme diferencia en términos de la formalidad que cada una de ellas pueda tener. De manera coordinada, quiere decir buscando siempre trabajar de una manera sincrónica, de tal forma que todos entiendan lo que se está haciendo para trabajar juntos y por ello está unido por objetivos y metas y a lo cual se le asignan recursos y aparece un término importante, es con riesgos aceptables. O sea, esto es una organización. Si empezamos a mirar así, independientemente del tamaño, las organizaciones son complejas. Quiere decir que los negocios, o sea, cuando hablamos de negocios tampoco estamos hablando de empresas, estamos hablando de organizaciones que están orientadas a la creación de valor. Eso es un negocio, aunque sea una universidad pública, está en el negocio de la educación superior y su creación de valor tiene que tener sentido en ese punto. Y cuando empezamos a hablar justamente desde la organización, desde la administración, ¿cuál es esa finalidad última? Y es justamente eso, crear valor sostenible, quiere decir que tiene un conjunto de elementos asumiendo riesgos aceptables. Hoy en día, entonces, entendemos a esto como la finalidad organizacional, la creación de valor y asumiendo riesgos aceptables, quiere decir riesgos que conoce. Y hoy en día podemos afirmar que son muy pocas las organizaciones que tienen visión y que tienen concepción y conciencia de sus riesgos. También por una cuestión propia del tiempo, en lo que tiene que ver con esta charla, hay muchas cosas que vamos a dejar para otros momentos, entendiendo que sí va a haber alguna explicación genérica, pero entendemos que tenemos que llevar esta explicación al tiempo y al foco en el cual estamos centrados, en la estrategia y la creación de valor sostenible y la función marketing en esa instancia que es la base de la comercialización. Quiere decir que cuando hablamos de valor sostenible, por supuesto que el valor primero es, wow, no es el económico, es el social. Pero sí hay un valor económico. Pero ¿cómo este proceso hace que esta creación de valor comience a sacarle foco a la organización del aspecto de la rentabilidad como el elemento final? Por supuesto que es importante porque la segunda dimensión es la dimensión económica con todo lo que significa sostener y sustentar la organización. Pero el primer elemento es social. En estas dimensiones del valor sostenible, el tercero es el ambiental y el cuarto es el cultural. Quiere decir que una organización cuando crea valor, quiere decir le da utilidad a lo que está proponiendo a la comunidad y a sus stakeholders, no solo a sus clientes, sino a todos sus grupos de interés, que incluye a sus colaboradores, que incluye a los accionistas o propietarios si los tiene, que incluye a sus clientes, por supuesto, a sus proveedores, incluso a sus competidores. Empezamos a tener una complejidad muy interesante en el desafío de la creación de valor, pero esto no termina ahí. Recién empieza porque hay un valor ético que también las organizaciones deben considerar. Hay un valor estético en términos de la armonía de la propuesta que quiere presentar a sus stakeholders. Hay un valor emocional en términos justamente de estos aspectos que van más allá de los sentimientos y que este valor emocional afecta tanto a sus clientes como a sus proveedores, como a sus colaboradores, porque el clima que se crea y dentro de la organización a instancias de su gestión hace que esto también sea un valor necesario
Por supuesto, y esto es algo importante y no tiene que ver con religión, sino que es la creación del valor espiritual. Aquel valor trascendental, aquel valor que hace que las personas empiecen a encontrar el sentido a las cosas que hacen, porque ese es un enorme desafío en términos de la organización actual, que cada uno encuentre el sentido para este tipo de actividades. Y por supuesto, una cuestión importante cuando empezamos a mirar estos aspectos de lo espiritual, hay un elemento más que es el aspecto de la experiencia. Y por otro lado, o lo experiencial. Y por otro lado, cuando hablamos de los riesgos aceptables, a diferencia de las amenazas y de las debilidades que la mayoría conoce como parte de la organización, se transforman en riesgos cuando afectan a los objetivos. Quiere decir que tanto el valor sostenible como los riesgos aceptables hacen una especie de conjunción o de articulación dinámica y dialéctica también, porque es una relación sistémica en el cual ambos se conectan a través de la estrategia. Por eso es tan importante entender este ciclo y el verdadero valor de la estrategia dentro de la organización para que nosotros podamos entender desde los principios del proceso administrativo que la primera función en términos de funciones organizacionales básicas es la de planificar. Después está la de organizar, después está la de dirigir y después está la de controlar. Y por supuesto, el foco central son los objetivos, quiere decir lograr los objetivos de una forma más eficiente, de una forma más eficaz, de una forma más efectiva, de una forma que permita ser más competitivo y productivo a cualquiera de las organizaciones. Y cuando empezamos a mirar, quiere decir que planificar, organizar, dirigir y controlar son las funciones principales, en donde la primera es la de planificar, es donde está la estrategia, están los objetivos, están los presupuestos, y que el foco principal de estas funciones tienen que ver con el management, con la ejecución, con la acción. O sea, una organización que planifica, organiza, dirige y controla, pero lo hace de manera excesivamente conceptual o muy desordenada, está afectando de manera inconsciente a su ejecución, quiere decir a las acciones. Una organización que planifica pero no ejecuta, que organiza pero no ejecuta, que dirige pero no se percibe en la ejecución y no controla lo que está ejecutando, entonces va a tener enormes problemas para poder lograr la coordinación, que es el elemento importante en términos del desempeño organizacional. Porque existen actividades básicas, porque son un conjunto de acciones más operativas que son similares entre sí, pero son diferentes a otras. Y estas sí representan la dinámica organizacional, se identifican ellas independientemente de su tamaño. Por eso hablamos de organizaciones y no hablamos de pequeñas, medianas, grandes, corporativas, porque en realidad en todas se ven igual. Son aproximadamente 14, pero enseguida vamos a ver ahí en la gráfica, son más de 15 las actividades de marketing, las de ventas, las de administración, las de recursos humanos, las de finanzas, contabilidad, tecnología, operaciones, las actividades legales, la de mantenimiento, la de seguridad, responsabilidad social o sostenibilidad, las de proyectos, las logísticas, que son una de las más complejas, la de investigación y desarrollo, las de riesgo y otras actividades que se pueden incorporando y que exceden a las áreas operativas que tiene una organización. Ahí está en blanco, podemos ver administración financiera, comercial, operaciones, informática. Muchas organizaciones tienen cuatro, cinco, seis, siete áreas, pero estamos hablando de 16 a 17 actividades que muchas veces, y se ven ahí en las flechas, están colocadas dentro de cada una de estas áreas y a veces se pierden, lo que dificulta, por supuesto, la función de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y también la de controlar. Por eso la coordinación en muchas de estas organizaciones hace que todo el trabajo tenga un desempeño muy inferior a lo esperado. Entonces, el aspecto importante es comprender la complejidad que existe en la gestión de cualquiera de las organizaciones en términos de las acciones que debe llevar adelante
Y también hoy entendemos que existen diferentes modelos de negocios. Nosotros vamos a ver uno, pero existen más de 15 modelos de negocios. Pero este es uno de los más conocidos y lo que nos permite entender, y en el análisis vamos a hacer un análisis rápido, pero no por ello menos puntual, para poder entender, por un lado, la posición de la estrategia y por otro lado, la posición del marketing. Entonces, esa es una cuestión importante. Eh, los negocios, por supuesto, se construyen desde un concepto fuerte basado en una propuesta de valor muy específica. Este modelo aquí presentado, que tiene 9 partes, que está a la izquierda iniciado con las alianzas estratégicas, a la derecha, en el extremo, están los segmentos de clientes, quiere decir, son parte de los stakeholders, las actividades claves que están en la parte superior derecha, los recursos clave que están en la parte inferior derecha, siempre dentro del mismo esquema, y por supuesto la propuesta de valor y para poder llegar a los clientes, el relacionamiento y los canales o las vías. Y la parte inferior, después lo vamos a ver en un detalle, tiene que ver con el aspecto financiero, pero esto es lo que hace que se construya realmente la propuesta de valor. Y hoy en día en los mercados no compiten ni marcas solas, ni productos solos, sino compiten modelos de negocios contra otros modelos de negocios en los cuales el elemento central tiene que ver con los segmentos de clientes a los cuales estos negocios están orientados porque la competencia actual, como les dije, es en el sector y en el mercado, es entre modelos de negocio. Ocurre que cuando una organización no es consciente del modelo de negocios que tiene, va a estar en desventaja. Después también vamos a ver que cuando la función marketing no cumple lo que debe cumplir, también genera una desventaja. Quiere decir, va a ser más fácil de imitar, va a ser más fácil de alcanzar, va a ser más fácil de superar, por supuesto, y posiblemente esta organización sea más deficiente en su propuesta de valor, que es el elemento central de lo que estábamos conversando en términos de entender la administración y el aspecto de la estrategia y esta relación transaccional que, según lo que estamos viendo, para nosotros es mucho más relacional que transaccional, lo que no quiere decir que el aspecto económico no sea importante, como ya estuvimos viendo. O sea, la organización que está relacionada a estas actividades claves, a esta red de aliados, a estos recursos claves, la estrategia, que es la propuesta de valor en sí, y la relación en términos de segmentos de clientes, el relacionamiento con ellos, el relacionamiento con los canales de distribución y, por último, no menos importante, el aspecto financiero. O sea, eh, a veces cometemos el error de creer que cuando hablamos de administración y cuando hablamos de comercialización en términos de las miradas del marketing, es como que tenemos que desapegarnos o desarticularnos o desacoplarnos de las finanzas, cuando en realidad el principio del modelo de negocios dice que hay un enclave estratégico muy fuerte que tiene que ver con la propuesta de valor, o sea, la estrategia de la organización con su estructura financiera. Esa articulación que permite que un negocio sea dinámico y que pueda coordinarse a partir de los elementos anteriores es una de las cuestiones importantes para comprender. Quiere decir que cuando empezamos a mirar el modelo de negocios hay muchas preguntas que tenemos que respondernos. O sea, el verdadero problema en términos de los negocios es la cantidad de preguntas que tenemos que respondernos. El cómo, el para quién, el con quién, el qué, dónde, cuánto, cuándo. Entonces, estas preguntas que requieren respuestas que son simultáneas hacen lo que nosotros decimos que los negocios son complejos, justamente por la simultaneidad de partes y la enorme dificultad en separarlas. Lo hacemos conceptualmente, pero desde el punto de vista de la gestión funcionan todas juntas. Entonces es importante este desarrollo del pensamiento estratégico justamente para poder tener una mejor visión de ellos, por así decir. También hay otro elemento que tiene que ver con el futuro. Nosotros le llamamos prospectiva, o sea, una mirada en términos de escenarios. Por supuesto que a partir de esta charla podemos y se pueden ir generando otras charlas que vayan encadenando conceptos,
Pero aquí lo que estamos intentando es encadenar esos conceptos al interno de la propuesta para ver que la mirada de quien toma decisiones en una organización desde el punto de vista de la construcción del valor tiene que ver, sí, con el pasado, tiene que ver con el presente, pero sobre todo con el futuro. Y nosotros miramos el análisis en términos de lo que llamamos el ambiente, o sea, el entorno interno, que generalmente se llama ambiente, y que sí existe un entorno, que generalmente nosotros decimos entorno cuando miramos afuera y ambiente cuando miramos adentro, que también son separaciones conceptuales que son incluso muy difíciles de ver, pero hay un microentorno, quiere decir hay un entorno muy cercano a la organización, hay un mesoentorno, quiere decir de articulación, con un macroentorno mucho más estructural o supraestructural, por así decir. Hay un metaentorno, quiere decir que hay un entorno mucho más grande que a veces las organizaciones no las ven. Incluso las organizaciones del Estado a veces no las ven, más allá de que muchas tienen planes de desarrollo 2030, 2050, articulaciones de planes estratégicos, pero muchas veces esos aspectos no se ven, incluso cuando hay organizaciones multisectoriales que tratan de articularse, a veces esta fragmentación es muy evidente, cosa que hoy por ello se usa mucho el término de ecosistema, el ecosistema emprendedor, el ecosistema de la innovación, el ecosistema prospectivo. Se habla mucho de ecosistemas porque es como buscar el equilibrio entre partes que son muy diversas y en el fondo existen modelos para revisar cada uno de ellos cuando nosotros hacemos análisis organizacionales y formulación de estrategias y planes. Por supuesto que tenemos que utilizar muchos de estos modelos para identificar las fuerzas competitivas, para identificar las estructuras de la organización, para identificar cuando corresponde la acción del gobierno, para comprender los diferentes tipos de entornos, VICA, BUCA, FANI, DELC, PESTEL, o sea, de qué manera estos factores generales van afectando a la organización en oportunidades y en amenazas, internamente en fortalezas y debilidades y que después se puedan ir construyendo también las matrices de diagnóstico y las matrices de riesgo. Y por último, todas las organizaciones están afectadas por las políticas, por las tendencias y esta mirada prospectiva por los escenarios, que son los estudios de futuro y la constitución de situaciones hipotéticas en las cuales la organización se va a ir moviendo en términos en términos de su propio avance. Si empezamos a mirar esta articulación, nos damos cuenta que toda esta información necesitamos para tener herramientas para poder avanzar hacia la estrategia. Pero quisiera mostrarles algo importante que tiene que ver con muchas veces los modelos de negocios en esta inmensidad en términos del ecosistema en el cual está inmerso. A veces hay información que no es consciente. Que no lo toma o que no lo tiene en claro. Entonces, por eso estas miradas hacen que no solamente nos concentremos en el negocio de la organización, sino en todo el espectro en el cual está actuando, que a veces es más fácil decir que hacer, porque no siempre todas las organizaciones tienen las capacidades, las competencias y a veces las intenciones de poder ver todos estos aspectos. Justamente porque para muchas organizaciones, estoy hablando incluso en toda América y en muchas partes del mundo, están muy centrados en cuánto ganan. Y eso es lo que está generando enormes conflictos también. O sea, no miramos la dimensión ética, la dimensión experiencial, la dimensión emocional y algunos de los elementos que estábamos mirando, porque muchas están actuando con paradigmas absolutamente del pasado. Dicho esto, entonces cuando empezamos a mirar el modelo de negocios que parece tan chiquitito ahí en el espectro de su entorno, y ese modelo de negocios que determina lo que la organización tiene que hacer, lo que el área de marketing debe hacer, lo que las otras áreas deben hacer, lo que la estrategia dice que debe hacer si sus recursos financieros en las posibilidades futuras. Por supuesto que este es un modelo que se llama el cono de las posibilidades y acá simplemente estamos mostrando para ver cómo las organizaciones también tienen que monitorear el futuro por una cuestión muy sencilla. Las estrategias son hipótesis de futuro.
Y la construcción de ese futuro tiene que ver con la acción que hacen las organizaciones, considerando escenarios absurdos, escenarios posibles, escenarios más aceptables o queribles, por así decir, o deseables, escenarios probables y aquellos que son mucho más preferibles. Por supuesto que este espectro de futuro a veces excede a la capacidad que tienen muchas organizaciones, porque esto no tiene que ver con tecnologías. Por supuesto que la tecnología ayuda, pero tiene que ver con una tecnología que no es digital en realidad, sino es neuronal. Cuando hablamos de los neuronegocios, del neuromanagement, cuando hablamos de los neurodecisores, o sea, de aquellos responsables de las organizaciones que están mirando más allá de las cuestiones que el paradigma le dicen que deben mirar y que muchos piensan que es la disponibilidad en términos financieros no más. Y cuando empezamos a mirar y ya vimos que es una organización, entonces ya para ir viendo algunos aspectos que están centrados en lo que nosotros entendemos en los aspectos de marketing, ya estábamos mirando desde los aspectos mucho mayores, la pregunta es, y bueno, ok, ya sabemos que hay que planificar, que hay que organizar, que hay que dirigir, que hay que controlar, que el espectro de acción tiene que ver con la ejecución, pero ¿qué es la coordinación? Cuando hablamos de coordinación, ¿qué es lo que ocurre allí? Y la coordinación es la esencia de la administración, que tiene como propósito sincronizar, concertar y ajustar procesos. Este punto es importantísimo porque hoy en día la administración actual está basada en procesos, es sistémica, tiene que decir que trabaja de manera integral, que trata de no tener compartimentos estancos, que busca equipos mucho más autogestionados, equipos conscientes de las diferentes funciones. Imagínense que muchos cuando se encuentran con estas 16 o 17 actividades dicen, ¿y esto dónde está en la organización? Quiere decir que a muchos no les queda todavía muy claro de que existe. Pues en mi organización hay 5 áreas y este profesor Orlando está diciendo que hay 16 actividades, pero yo solo tengo 5 áreas, no puedo tener 16 gerencias. Yo no dije eso. Dije que hay 16 actividades y que a veces están concentradas en pocas áreas. Quiere decir que hay responsables que están gestionando actividades que no son de las cuales no son conscientes, excepto cuando tienen un problema. Les doy un caso en las organizaciones, si hablamos de tamaños que a veces son más pequeñas, donde hay pocas personas y las actividades siguen siendo muchas, en donde el área legal, por ejemplo, que generalmente está tercerizada, generalmente está en manos de personas que tienen el conocimiento legal, pero no siempre tienen el conocimiento de los negocios. Entonces, cada vez que necesitan o un dictamen, o un parecer, o una propuesta, o un acomodamiento, o una identificación legal, pasa tanto tiempo que muchos de los procesos se detienen y aquí, bueno, disculpen que voy a volver a insistir, sobre todo leyendo, porque tiene el propósito de sincronizar, concertar y ajustar procesos, métodos, actividades y tareas en un ambiente dinámico, fluido, efectivo y continuo. Todo eso en el mismo momento, de manera simultánea. Por eso, cuando se habla, sobre todo en términos de conceptos de la administración, muchas veces muchas personas, además de asustarse, y una de las formas de asustarse es decir que la administración teórica no funciona porque la realidad es otra cosa que no es cierto, porque cuando nos damos cuenta y empezamos a mirar, vemos que la realidad es el reflejo muchas veces del desorden organizacional. Y el primer desorden tiene que ver con la poca identificación de los conceptos, lo que estamos viendo acá. O sea, empezamos a mirar y por ejemplo, en el área administrativa a veces hay 5 actividades. Está la actividad administrativa propiamente dicha, las actividades financieras, a veces están las actividades de recurso humano, de talento, gestión de talento humano, de gestión de personas, a veces están ahí los proyectos, está la parte de mantenimiento, está la parte de seguridad, alguna parte de la logística, por ejemplo, las compras. Cuando miramos así, es un área en donde hay muchísimas actividades. La administrativa es una sola, que es el manejo del presupuesto generalmente y de la identificación de los activos y su trazabilidad, y el resto no son actividades propiamente administrativas.
están en lo que se entiende como área administrativa, pero puede estar en otras áreas y dice, bueno, ok, ya que decís así, voy a poner 16 responsables. Y es lo que son las organizaciones grandes que también tienen problemas de coordinación, porque esto no tiene que ver con poner mayor cantidad de personas. Esto tiene que ver con entender desde el punto de vista pragmático, pero también estratégico, cómo funciona la organización para que haya justamente eso, sincronización, concertación y capacidad de ajuste. Quiere decir el consenso que da la estrategia para trabajar juntos de manera dinámica, fluida, efectiva y continua. El gran problema en la organización en día, entre varios que fui mencionando en esta charla, tiene que ver con mantener la dinámica y la continuidad. Si empezamos a mirar, muchas organizaciones son disfuncionales, no quiere decir que van a cerrar mañana, porque a veces uno mira desde el punto de vista apocalíptico, eso no es cierto. Quiere decir son disfuncionales, quiere decir tienen un desempeño inferior a lo esperado. Trabajan con un potencial, o sea, trabajan con una capacidad inferior a su potencial, porque no se ordenan de alguna forma, porque la estrategia no funge de hoja de ruta. Y cuando empezamos a mirar estas funciones, actividades, nos damos cuenta en esta mirada, y disculpen que volví a mostrar la misma imagen, en realidad para poder ver esta complejidad, para poder empezar a ver de qué manera acepto la complejidad organizacional. Entiendo que la gestión de las acciones tiene que ver con saber las cosas que estoy haciendo y las cosas que voy a dejar de hacer. Porque hay organizaciones que son muy complejas. A veces acá dice área informática, pero en algunas organizaciones hasta el área informática está en el área administrativa. Entonces, ese aspecto también es importante de considerar. Ahora bien, miremos desde el proceso estratégico. Cuando empezamos a mirar la estrategia, tenemos tres decisiones para tomar. Dice, profe, todas son más de dos. Sí, son tres, cuatro, cinco. Imagínense, todo esto es un proceso simultáneo. Como decía un maestro mío, no puedo permitirme detener el avión para poder arreglarlo, lo tengo que arreglar en el aire. Él llamaba el efecto de la volabilidad. Dice que pueda volar y que además tenga que ser reparado, ajustado y posiblemente cambiado en el proceso. Imagínense que en el tipo de complejidad que tenemos, y le quiero contar un caso, las organizaciones educativas son una de las más complejas. Digo también porque a veces cuando miramos pensamos que son las públicas, pensamos que son las grandes y no tiene que ver, otra vez vuelvo a insistir, con tamaños en sí, porque hasta en las organizaciones más pequeñas, incluso estamos hablando de aquellas actividades de autónomos o de que tienen iniciativa propia o de emprendedores, tienen que cumplir todas estas funciones, por eso también son vulnerables. Ahora, ¿por qué decimos vulnerables? Y porque hay un riesgo que no es aceptado porque si no se conoce, es inconsciente. Y cuando el riesgo aumenta, se dice que la organización es más vulnerable. Por eso las organizaciones emprendedoras, las startups, las que inician, tienen un alto nivel de vulnerabilidad, igual a aquellas que son desde el punto de vista administrativo muy artesanales. Y cuidado que cuando digo artesanales no quiero decir que tienen que tener tecnología sí o sí. Partamos de la base. Hoy la tecnología es inherente a las organizaciones, deben tenerla, pero a veces organizaciones con muchísima tecnología igual tienen pensamiento artesanal. O sea, cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando en términos del proceso estratégico y las decisiones son tres. El posicionamiento como un elemento central que es la creación del valor de marca, los negocios y productos, proyectos, servicios en los cuales está inmerso y genera esta organización y los stakeholders. Voy a volver a hacer mención a los stakeholders porque sobre todo desde el marketing se habla mucho de cliente y el cliente, la literatura clásica del marketing está muy centrado en el cliente. Ni siquiera está centrado en la persona, está centrado en el cliente, que está centrado en un rol. Por eso a veces, y voy a decir algo que aunque no lo voy a poder sustentar porque no lo tengo aquí, pero lo voy a ir tratando de demostrar a través de algunas partes, el cliente no existe. El cliente es un rol de las personas y es un rol cambiante de consumo.
que depende del contexto, depende de la organización, depende de los grupos en los cuales está accionando y de las emociones y sentimientos propios de las personas. Entonces, imagínense estas tres decisiones que son complejas porque todo proceso de planificación necesita evaluación y todo proceso de planificación necesita entender e identificar personas y recursos, por supuesto, objetivos y resultados. Porque si no, el proceso estratégico es también disfuncional. Y cuando hablamos de estrategia, tiene como una especie de rectángulo con extremos en dilema o disyuntivos, el famoso dilema binario, lo necesario o lo posible. Y por otro lado, lo importante o lo urgente, aunque llevaría tiempo explicar. Si yo preguntara qué es más, cuál tiene mayor prioridad en la formulación de la estrategia, lo necesario o lo posible, por favor no digan lo posible, porque estamos limitando la estrategia a lo que tengo, cuando en realidad yo tengo que potenciar la organización y cualquier estrategia a lo que debe ser y después ponerle el límite de lo posible. No estamos hablando de ingenuidades, estamos hablando de proyecciones y después de lo posible. Y por otro lado, lo importante y lo urgente, que parece muy fácil de desarrollar aquí, pero en la realidad las urgencias son como los famosos incendios sobre los escritorios de los decisores y que muchas veces esos incendios son enormes distractores y sobre todo nos distraen de lo importante y de lo necesario. ¿Y para qué lo hacemos? Porque el proceso estratégico lo que busca es identificar prioridades estratégicas, asignar recursos a esas prioridades y, por supuesto, establecer un sistema de control. O sea, la creación de valor en términos de una buena administración tiene que ver con un ordenamiento, o sea, un equilibrio entre el orden y el desorden. Quiere decir, entre el orden de la administración en términos de los procesos y el desorden intencionado de la estrategia en términos del logro de objetivos que están por encima de lo que se puede hacer. Eso es el centro de la gestión. Y cuando miramos la base de las decisiones, porque hay varias decisiones que se tienen que tomar, uno relacionado a la competitividad, hablamos siempre en desarrollo, que tiene que ver con aspectos muy conceptuales. El otro tiene que ver con el portafolio de posicionamiento para decir, bueno, o sea, con qué productos creamos valor en términos de lo que nosotros llamamos áreas de resultados clave. Por supuesto que la rentabilidad es un elemento importante y cuando hablamos de la creación de valor, los otros elementos que son de impacto, sobre todo de impacto social, no por ello uno deja de mirar la sustentabilidad que la rentabilidad da. O sea, cuando hablamos de rentabilidad no es solamente la diferencia que hay entre el ingreso y el egreso. La rentabilidad es además un elemento comparativo con el sector, quiere decir que es rentable cuando yo en la inversión que tengo o en el movimiento que tengo, el resultado que tenga es un resultado mejor o promedio en el sector. Y cuando hablamos de rentabilidad, eh, no estamos hablando, y hay otros elementos que empiezan a aparecer aquí, pero yo quiero concentrarme allí porque la mayoría, cuando se habla de rentabilidad, piensa en organizaciones de lucro, pero una cooperativa también busca la rentabilidad, porque tiene que generar excedentes para sus propietarios, para sus socios en este caso, para poder distribuir con justicia y generar desarrollo y también desarrollo social y también hacerlo con dignidad. Porque las personas están colocando en esta organización. Es lo mismo en una fundación. Es lo mismo en una organización cultural. Por eso el aspecto de la rentabilidad tiene que ser mirado con mucho cuidado, con mucha ética y con mucho cariño también. Entonces, pues miramos, no, no, esto buscan la rentabilidad. Y todas las organizaciones buscan la rentabilidad. La cuestión es el destino que le dan a esa rentabilidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado también en esta mirada desde la administración. Y por otro lado, el desarrollo o la creación de valor sostenible que tiene que ver con el cierre de este ciclo en términos de lo que nosotros estamos buscando. O sea, cuando comenzamos a decidir, no es cuestión de decidir así rápidamente, hay muchos elementos que deben considerarse y a veces muchos están fuera del espectro del decisor en términos de factores a considerar. Bien,
También se dice desde esta mirada de la comercialización que hay una fórmula explosiva ampliada, aunque es muy rimbombante en términos del término, valga la redundancia. Esta fórmula explosiva ampliada tiene que ver con entender tres cosas que en algún momento Alvin Toffler, en la década del 90, en la ola, en términos de la cuarta ola, decía la búsqueda, el encantamiento y la decepción. Hoy en día esta es la base del consumo. La búsqueda, el encantamiento y la decepción. Es el elemento central que establece los elementos del deseo. Y él decía, a partir de estos elementos, la búsqueda, el encantamiento y la decepción, aparecen tres elementos que determinan la propuesta de valor. La novedad, la diversidad y la transitoriedad. Este aspecto de la transitoriedad, lo que algunos llaman hoy la era del instante, es un elemento casi fatal, disculpen el término muy apocalíptico, en términos de las propuestas de valor, porque hay organizaciones que tienen excelentes propuestas de valor, pero no usan innovación para cambiarla constantemente. Entonces tienen un enorme problema, tienen la novedad, son diversas, pero son transitorias. Y cuando yo no acepto la transitoriedad, entonces dejo de ser competitivo según lo que vimos en las primeras imágenes. O sea, voy a ser imitado. O sea, mi capacidad y mi ventaja competitiva es ser tan rápido en términos de agilidad que sea difícil de imitar, no de alcanzar. Nos van a imitar, nos van a alcanzar. La cuestión es la dificultad que tenga el resto de las organizaciones, mi capacidad de transformarme, mi capacidad de innovar, mi capacidad de ser creativo para que estos procesos sean justamente eso, siempre novedosos, siempre diversos y en contra de lo que es transitorio, que en algunos llaman también efímero. Por eso se habla del momento, de la era del instante. Y por último, aparecen tres otros elementos que tienen que ver con esta conjunción de la fórmula explosiva que se da en el aspecto del cambio, los competidores y la rivalidad. Elemento central entonces de la administración actual, además de lo que ya hemos visto, la gestión del cambio. La gestión del cambio es permanente, no es una cuestión de ahora vamos a cambiar porque esta semana o este semestre vamos a incorporar un software nuevo. Todos los días este proceso de cambio tiene que estar metido en una estrategia para que no terminen siendo un montón de proyectos de cambio de que después uno no sabe ni en qué está metido, sino que uno sepa la hoja de ruta hacia dónde quiere ir con los cambios que se van suscitando, porque hay algunos que uno no los aceptará, hay otros que uno los evitará y hay otros que uno los tiene que aceptar, además de aceptar, acelerarlos. Y este es el proceso dinámico de esta fórmula explosiva y este proceso depende del desempeño organizacional. Depende del concepto que se tenga entre muchas cosas del marketing y depende si la organización trabaja con lo que vamos a ver enseguida, un marketing profundo o un marketing superficial. Y ahí quisiera yo entrar en este proceso que vamos desglosando desde la estrategia, de los aspectos de la creación de valor, de los riesgos, de la complejidad de la organización, en incorporar una actividad que es la actividad del marketing como una función. Quiere decir como un elemento esencial de la organización. Y muchos, incluso algunos seguramente, o muchos de los que están aquí, no quiero decir la mayoría, la minoría, pero de los que estamos compartiendo este espacio, pueden tener incluso una idea, desde mi punto de vista equivocada, pero una idea de que el marketing es engañoso, es manipulador, es poco ético, está orientado a embaucar a las personas. Y en realidad, en muchos de los casos, para no decir en muchísimos casos, eso es real. Entonces, cuando hablamos de la función marketing, también estamos hablando de una comprensión de lo que nosotros creemos que el marketing debe ser, un creador de vínculos, un creador de relaciones que deben ser sostenibles en el tiempo. Y eso no se da ni con el engaño, no se da con la difamación, con la calumnia, no se da con las mentiras. Entonces, eso es una cuestión importante también para considerar, porque entendemos que tenemos los stakeholders
y que tenemos el área de marketing y ventas, pero estos stakeholders, y por eso dice marketing y ventas, estos stakeholders a veces son proveedores. Y hoy en día, de las funciones actuales del marketing, incorporan el relacionamiento con todo tipo de stakeholders, no solamente con los clientes. Pero fíjense, si miramos así, nosotros siempre que buscamos esos equilibrios en términos de líneas, nos damos cuenta que están desalineados, que son asimétricos. Y por otro lado, hay otras áreas, entre ellas el área administrativa, el área tecnológica, el área de operaciones, quiere decir, las otras 16 áreas que están, que son la mayoría, en donde este stakeholder parece que no se vincula con ninguna de ellas en particular, aunque con algunas tiene un trato directo, porque en realidad la coordinación debe darse entre ellas para que se cree un espacio llamado vínculo con el stakeholders, o sea, un espacio de construcción de relaciones en el modelo de negocios, relacionamientos, dice con el cliente, nosotros entendemos con todo tipo de stakeholders, y esa es la construcción real, que si nos ponemos nos damos cuenta, no es tan real como parece, pero es súper concreta. Quiere decir que el vínculo del stakeholder con la organización se puede dar a través de la gente que está, de las personas que están en recepción, las que están en depósito, lo que hacen entrega de productos, que realmente son con las personas que están en el call center, que realmente son las personas con las que los stakeholders se relacionan más que con las áreas administrativas y de marketing que trabajan en un esquema de proceso. Quiere decir que la función marketing debe tener una visión, una mirada muy amplia. Y esa mirada amplia permite comprender lo cotidiano, por supuesto, entender que eso cotidiano tiene un fuerte aspecto operativo, quiere decir de acción, y por ello es estratégico y que se trabaja en el momento, como decía, como dicen algunos actores sobre todo de la calidad, dice el momento de la verdad, como decían algunos, como decía Karl Albrecht, que fue el primero que habló de esto, que el momento de la verdad y que después se asumió como un elemento importante no solo de la calidad, sino de la construcción de las relaciones en una organización y que hay una coordinación estratégica y que también hay un resultado a partir de ello y que todo ello en conjunto, estamos hablando de la función marketing, determinan la imagen organizacional y el valor para el stakeholders. O sea, no es algo sencillo, es fácil de decir. Es fácil hasta de poner así en un gráfico, pero en la realidad, si yo no tengo una estructura estratégica, si yo no tengo una estrategia que mira la creación de valor como algo importante, siempre voy a estar centrado en la rentabilidad, en lo económico. Quiere decir que la propuesta de valor no cumple su función básica porque la propuesta de valor es para el otro. Se supone que si es diferencial, que si es sostenible, que si es real, yo debo recibir lo que me corresponde por asumir el riesgo de colocar esa propuesta de valor en competencia con otras propuestas de valor. Entonces, esta es la función marketing que a veces no se tiene en cuenta como tal. Se tiene otras miradas que no voy a entrar a detallarlas, pero muchas personas tienen en la cabeza como que eso es el marketing y realmente no lo es. Decíamos anteriormente, sí, sí, la función de marketing tiene dos posibilidades, un marketing superficial y un marketing profundo. Dice, wow, dice, superficial y profundo. Dice, no, el superficial no significa trivial. Ese trivial, ese que es de escenografía, ese ni siquiera es marketing. Yo no voy a entrar a hablar de esto aquí en este momento porque estamos centrados en tratar de comprender cosas importantes. Pero no significa trivial. Está relacionado a trabajar en un sistema de marketing muy promocional, muy tradicional. O sea, quiere decir muy de empujar desde nosotros. Y tiene, por supuesto, limitaciones conceptuales y metodológicas. Enseguida vamos a ver algunas. El marketing profundo significa reflexivo. Buscar el propósito significa. Está relacionado a trabajar con un sistema de marketing más vincular, más de la creación del vínculo. Hasta existen sistemas de segmentación vincular para poder entender la construcción del vínculo. Es más social, tiene es más humano, tiene más que ver con la persona. No considera
al cliente como el elemento central, porque como les dije, el ser cliente es un rol del ser humano. Y por eso muchas organizaciones están enfocadas en el rol del cliente y si va a dejar algo o no va a dejar algo, independientemente de qué sea. Si deja algo está bien y si no, no está tan bien. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Tiene menos limitaciones conceptuales, todas. Las limitaciones existen en todas las áreas administrativas, como estamos hablando de marketing hoy, de comercialización, entonces, pero entendemos que tienen menos limitaciones conceptuales y metodológicas, pero para ello hay que comprenderlo. Y si miramos desde esta función, la diferencia entre unos y otros, teniendo más elementos, algunos son más técnicos, por supuesto, está centrado en el cliente. Eso ya les dije, ya les anticipé y quiero seguir insistiendo sobre ello. Está basado en necesidades, o sea, ese que el marketing satisface necesidades, eso es del siglo pasado, del milenio pasado, no hay que creer en esas cosas. Está basado en 4P, 5P, 6P, 6R, 4H, o sea, hay un montón de simplificaciones peligrosas. Tiende a la simplificación, es muy promocional, quiere decir es de empuje, es unidireccional, es muy paradigmático, o sea, crea muchos paradigmas, es de mediano y corto plazo, es de sergo economicista, es conductista, intuitivo, recreativo, lamentablemente es lineal y también está muy basado en la comunicación como un elemento de manera unidireccional, quiero decir. O sea, hagamos el flyer, hagamos la pieza, hacemos esto, hagamos la promoción o la campaña de marketing para empujar, 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 empujar. Y de alguna manera esto es el marketing superficial. No quiere decir que sea malo, quiere decir que tiene sus características. Y el marketing profundo está centrado en la persona o en las personas. Tiene otra mirada. Es más, digamos, más humanista, sí, está basado en deseos y expectativas, no tiene nada que ver con las necesidades. Lo que la gente desea, las expectativas, sus exigencias. O sea, tiene que ver con cuestiones que se pueden crear, porque las necesidades no se pueden crear. Los deseos sí se desarrollan y a partir de ahí se trabajan expectativas y todo lo demás. Eso sí hay que considerar. Se habla de multivariables. O sea, no 4P ni 5, o sea, no tiene nada que ver con la misma palabra para todas las variables del marketing, que en el fondo es además de ser retrógrado, es una cuestión demasiado simplista. Es vincular o relacional, como hablamos, no promocional, quiere decir, se trabaja sobre el vínculo. Es metaparadigmático porque se va construyendo de manera se va innovando, por así decir, busca el largo plazo, es de sesgo más sociológico, o sea, los especialistas en marketing en esta línea tienen mucha mayor formación social y mayor sensibilidad social en términos de la sostenibilidad, en términos de la ética, de las experiencias, en términos de lo estético, en términos de lo emocional. Por eso, cuando hablamos muchas veces del neuromarketing, que también puede ser superficial, por las dudas, porque puede manipular de manera artera, aquí tiene otra forma de considerar, es más constructivista, quiere decir, es mucho más relacionado a los aspectos de cambio, tiene sus métodos, es más creativo, por supuesto, es más sistémico y es semiótico, quiere decir, se basa en el símbolo. Quiere decir, una organización pequeña puede hacerlo, sí, no tiene nada que ver con el tamaño. La cuestión es entender que sí es posible hacer porque cuando empezamos a hablar de la implantación, y aquí simplemente estoy queriendo mostrar cómo la estrategia, la función marketing y la concepción entre marketing superficial y marketing profundo es una complejidad que tenemos que administrar y que lo bueno es seguir con el marketing superficial y pasar al profundo, pero en muchos de los casos es ser consciente de lo que estoy haciendo, porque a veces no soy consciente de lo que estoy haciendo. Y esa no conciencia de lo que se está haciendo, a veces es lo que genera las disfuncionalidades. Muy bien. Entonces, cuando empezamos a mirar esta función, nos damos cuenta que algunas, sobre todo la línea tradicional, trabajan mucho sobre las 4, las 6P, ahora son 8, después van a ser 10, no importa, pero todos tienen que empezar con P. Y algunos no pueden, igual nosotros creemos que es así y que trabajan de una manera muy estructurada, cuando en realidad nosotros sabemos que el marketing actual trabaja sobre múltiples variables.
el producto, la marca, el sistema de precios, la gestión en los canales, el propio canal, el intermediario tipo A, B, C, pueden ser variables diferentes, no tienen que agruparse siempre para que todo dé P. Pueden ser muchas variables, N variables, y que esas variables generan una red compleja, que también hay que administrar, por supuesto. Por eso hablábamos de simplificaciones, de limitaciones y de complejidades. O sea, el simple hecho de poner 27 variables, porque ahora soy sistémico y todo lo demás, hay que administrarlas. Entonces, ahí empiezo a ser también pragmático en términos de la administración. Y quiero mostrarles algo, porque muchas de estas organizaciones son disfuncionales, porque la mayoría va a ir a buscar en los libros y en internet y todos le van a hablar de P, de 4, de 6, de 8, de R, de H, de Ms, y después nos damos cuenta que en los libros está todo así. Y yo no quiero ser un conspiracionista, pero quiero mostrarles algo. La mayoría de las grandes organizaciones ni siquiera saben lo que son las P. Entonces trabajan de esta manera. Tienen múltiples variables, por eso miramos la complejidad de las grandes organizaciones, o las que tienen organizaciones que no son tan grandes, pero que están desarrolladas en términos de la comercialización, y miramos que trabaja, la otra trabaja así, y nosotros miramos y la otra trabaja así. En la complejidad del marketing, nosotros en nuestra ingenuidad trabajamos así. Entonces, por supuesto que estamos en desventaja. Hay un dicho que yo uso mucho, dice, vamos a una guerra de rayos láseres con armas de madera, o espada de madera, generalmente digo yo, para hacer mucho más absurdo todavía el gap o esa disonancia. Entonces, esto es una cuestión para pensar en términos de la estrategia. Por supuesto que toda estrategia, por eso hablábamos tanto de marketing como la estrategia general, ¿se acuerdan? Se mueve entre lo necesario y lo posible, entre lo importante y lo urgente. Quiere decir que lo posible siempre va a poner condiciones y va a poner limitaciones. Pero yo tengo que pensar siempre en lo necesario, si no voy a ir en desventaja. Sino mi ventaja competitiva, que puede ser que tenga un buen producto, que puede ser que tenga una buena propuesta de valor, va a estar sujeta a la rápida imitación. Muchas organizaciones no solamente han sido imitadas, sino han sido eliminadas de los mercados a través de las compras, de las fusiones, a través de los pleitos judiciales. O sea, hay muchos elementos que a veces nosotros no consideramos. Muy pocos ponen una variable legal dentro de la función marketing. Y claro que debe tener. Por eso muchos problemas se van generando por este tipo de situación. Bien, entonces cuando seguimos avanzando, nos damos cuenta que el foco del marketing debería ser, hay varias, pero yo decidí trabajar aquí en 5 factores clave. El primer factor es dar a conocer la marca en todo momento y tiene que ser de manera uniforme, de manera repetitiva, de manera sostenible, de manera permanente y continua. Y usé a propósito la palabra propague, o sea, en términos de una propaganda, pero hay que trabajarla así. Hay que buscar la lealtad a esa marca mediante actividades y relacionamientos atractivos, siempre mirando los stakeholders estratégicos, no solo los clientes, sino los stakeholders estratégicos. La tercera tiene que ver con maximizar esa visibilidad de marca, no solamente darla a conocer y comunicarla, sino maximizarla mediante un proceso de comercialización llamativo que sea muy amplio, no solamente la venta. Por otro lado, desarrollar programas con los canales directos o indirectos. Eso es importantísimo, sobre todo hoy en la existencia de las redes sociales, las redes profesionales, que a veces nos olvidamos, las redes corporativas, otro tipo de redes que también existen, porque el aspecto nodal hoy en día es parte de los negocios. Y el tercer elemento es incrementar el valor agregado. O sea, si yo no tengo en claro cuál es el valor agregado, ¿cómo lo voy a incrementar? Solamente pienso que es el precio, que es el producto, que es el diseño, elementos rápidamente imitables, cuando tengo que mirar aquellos aspectos de la creación de valor que a veces son más difíciles de imitar, no inimitables, difíciles de imitar. Y cuando empezamos entonces en esta mirada, ¿cuál es nuestro foco? La rueda operativa organizacional, o sea, un aspecto administrativo. Empieza con el producto, servicio, con el proyecto, comercializar, vender, entregar, cobrar, financiar, pagar, comprar, producir. Es una rueda. Más allá de que algunos eslabones puedan estar más cerca, más lejos, más unidos, integrados, esta es una rueda
que como objetivo principal tenemos que mantener el movimiento y como objetivo secundario, no menos importante, es identificar y eliminar los puntos de restricción. Por eso son factores administrativos que a veces en el área de marketing son difíciles de identificar cuando no se trabaja en conjunto, no se trabaja sincronizado, no se trabaja de manera coordinada. Y esto es lo que nos va a permitir ya, como para ir entendiendo este aspecto, que la idea es compartir entre nosotros justamente para poder tener maneras de discutir, hay elementos que hay que seguir profundizando, hay otros que a lo mejor hay que adaptarlos, no todos sirven en todas las organizaciones, entonces eso también es una cuestión importante, pero que existe una planificación operativa. Y es el proceso de gestionar en términos de ejecutar, monitorear, evaluar y ajustar en las diversas áreas de la organización las acciones de corto plazo que establecidas como prioridades en el plan estratégico determinan el logro de los objetivos. O sea, esta articulación estratégico, funcional, operativo, una función intermedia funcional que permite articular el detalle con lo general, o sea, el plan operativo con el plan estratégico, es lo que nos va a permitir a nosotros tener una mayor capacidad operativa. Entonces, cuando empezamos a mirar así, nos damos cuenta que más allá de la gráfica y que de las ideas o de las preguntas o de otras imágenes que nos pueden disparar, es justamente un enorme desafío de poder trabajar en niveles de incertidumbre muy altos eh, y que el nivel de complejidad y de simultaneidad, también de cuestiones efímeras, simultáneas, conjuntas que están trabajando allí, que a veces un pequeño error en una parte genera un enorme problema o repercusión en otro. Y esto tiene que ver con el aspecto de la planificación operativa, que de alguna manera debería ser la pasión de todos los que estamos dentro de la administración y muchas veces, a veces nos desenfocamos de esto porque o nuestra estrategia no es muy clara o por otro lado estamos excesivamente centrados en las urgencias. Y eso sí realmente nos quitan de la hoja de ruta. También esta planificación operativa determina la verdadera capacidad de acción organizacional al poner de relieve el nivel de coordinación y consenso interno. Quiere decir, cómo trabajamos juntos. Entonces, en este recorrido que fuimos mirando desde los aspectos principales de la complejidad, el aspecto de la estrategia, el aspecto de las decisiones importantes de la función marketing, como para poder entender de qué manera nosotros tenemos que trabajar esta creación de valor para que cuando nosotros hablamos de la comercialización esté enfocado en la construcción de relaciones sostenibles y de largo plazo con los stakeholders, no solo con los clientes. Hoy en día, hace mucho tiempo, pero hoy en día con más razón, las organizaciones basadas en tecnología son nodales. Quiere decir, trabajando en nodos, trabajando en redes. Por eso aparecen las redes profesionales, las redes de investigadores, las redes de académicos, las redes profesionales en términos de corporativas, organizacionales y otras redes llamadas también las redes sociales, en donde se conjugan y se confunden muchos de estos aspectos. Digo confunden en el sentido que se fusionan. La organización actual debe tener una mirada muy centrada en los aspectos profundos de su marketing o superficiales, pero conscientes, buscando siempre el foco en las personas y por otro lado con una hoja de ruta estratégica muy clara. Eh, y como para ir concluyendo, cuando hablamos de la visión del marketing, ocurre que nadie puede ver a través del marketing más allá de lo que cree que el marketing es. Ese es el gran desafío. No tiene que ver solamente con que hablemos del marketing, neuromarketing, del marketing del siglo 30, del siglo 21. No, no es solo eso. Tiene que ver con entender qué es lo que creo que es el marketing. Y porque eso determina también un paradigma en términos de lo que puede hacer. Y comprende, o sea, y comprender cuál es su verdadera utilidad operacional. El marketing no es tachado de las cosas que está tachada o tildada o enfatizada por el marketing nomás,
sino por las personas que lo están utilizando y que la utilizan. Peor, las personas que aún no siendo del área de marketing deciden qué tipo de marketing quieren en su organización, porque de eso se habla muy poco también. Generalmente a los especialistas de marketing se les echa la culpa de que son todo eso que yo estuve comentando. Pero es cierto, hay una falta de ética y podemos discutir mucho tiempo sobre ello, pero ¿y los decisores organizacionales que no aceptan cierto tipo de cosas? Entonces, en la creación de valor también tenemos que tener muchísima honestidad como para poder justamente trabajar sobre estos aspectos para poder crear valor sostenible. Si no, será valor sustentable. Quiere decir un valor basado en los aspectos económicos, que por supuesto está espectacular, tendrá sus éxitos, pero absolutamente limitado en el impacto de largo plazo en lo que algunos llaman la inmanencia en el espectro social, que muchas organizaciones hoy están, están fuera. Y a veces nos vemos demasiado nubilados por las multinacionales, que si empezamos a contar son muy pocas. Por supuesto que crean un enorme valor económico y están detrás pueden haber otros intereses, estamos de acuerdo, pero nosotros estamos hablando de aquellas organizaciones que construyen el día a día, que construyen la comunidad, que trabajan sobre los anhelos de la mayoría. Entonces, por ahí vienen los cambios. El resto es una cuestión de seguir trabajando para poder seguir creando valor. Y esta necesidad de una buena administración, entonces, en estas estrategias, tiene que ver por comprender aquellas relaciones que van más allá de lo que entendemos como monetario mercantiles, porque todas las organizaciones tienen que crear este valor en términos del trabajo asociado, del trabajo con sus aliados, del trabajo colaborativo, corporativo. Y esta creación de valor es siempre social. Si yo aseguro la creación de valor para el otro, no tiene ningún, no es ningún delito, no es ningún elemento de falta de ética el recibir el beneficio que también me corresponde o le corresponde a las organizaciones por el riesgo que corren, que después ese resultado le lleven a sus socios, distribuyan entre sus propietarios, vuelva a la comunidad, es parte del tipo de organización que es. Pero este es un elemento importante que tenemos que considerar. Así que les agradezco muchísimo y seguimos. Bendiciones.